gracias en esta mañana que nos has permitido venir aquí con salud. Gracias porque tú nos diste la convicción de hoy despertar y poder venir a escuchar de tu palabra. Hoy te pido, Señor, que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo, que contrites el corazón de cada uno de nosotros que estamos oyendo esta palabra tuya. Te pido que yo solamente sea un instrumento, que tú me permitas hablar con denuedo para que la palabra sea entendible, simple y que la podamos aplicar en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender tu palabra y que te reconozcamos como único Señor y Salvador donde quiera que vayamos, Padre. Te damos muchas gracias, te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues hoy, como decía el hermano Cristian, hoy nos toca compartirles un tema acerca del Padre. Y pues qué mejor Padre que nuestro Padre Celestial. Pero pues aquí les voy a empezar compartiendo qué es un padre y los fundamentos que un padre tiene en la familia. Un padre es una pieza principal dentro de una familia, pues es como quien dice un modelo a seguir, principalmente pues de los hijos. Ya sabemos que la palabra de Dios dice que nosotros como varones somos la cabeza del hogar, y como cabeza del hogar pues nuestra responsabilidad es ir marcando, ir dirigiendo pues nuestra casa. La palabra de Dios nos exhorta a que fundemos nuestra familia, nuestro hogar, sobre la roca que es Cristo. Entonces, nosotros como varones tenemos esa responsabilidad y ahí dentro de eso cabe lo que viene siendo nuestra responsabilidad como padre y lo importante que es que unos niños crezcan con su padre y con su madre. Es súper importante que tanto niños y niñas pues tengan su padre presente, porque es algo que pues es muy necesario, es el diseño que Dios ha tenido y pues más adelante lo vamos a ir viendo conforme se desarrolla el tema. Pues aquí terrenalmente todos tenemos pues un padre, obviamente. En eso pues nuestros padres nos educaron a algunos tal vez en los caminos de Dios, a algunos tal vez no. Pues yo cuando era niño pues mis padres eran religiosos, pero no conocían la palabra de Dios verdaderamente. Entonces pues ahí ya es una situación donde cada uno de nosotros pues se desarrolló en diferente ámbito familiar. Puede ser que uno se crió pues desde niño siempre en la iglesia, siempre escuchando la palabra de Dios, o puede ser como hoy en día que pues uno creció y escuchó el evangelio y ya vino a los pies de Cristo, pero pues ya uno tuvo una experiencia difícil, se puede decir, en el pasado. Entonces cada uno de nosotros se puede decir que tiene un historial o una idea acerca de lo que fue nuestro padre. Ahí pues algunos podemos tener buenos comentarios de nuestro padre, podemos decir nuestro padre fue muy trabajador, fue una persona muy honesta, pero pues no conocía al Señor, o a lo mejor sí conocía al Señor. Entonces cada situación de vida es diferente y ahí es donde nosotros empezamos a tener ideas acerca de los padres. Algo muy común en nuestro país, pues se puede decir, o nuestra cultura, es algo que era mucho como el machismo, ¿verdad? Muchas de las veces pienso que muchos de nosotros tenemos una idea de que nuestro padre era una persona machista, una persona que casi nunca le dedicaba tiempo a los hijos, casi nunca le dedicaba tiempo a la esposa, simplemente trabajaba, el fin de semana se emborrachaba y así era semana tras semana. Entonces eso causa que nosotros en nuestra mente ya tengamos una idea acerca de lo que es un padre, y esto pues es como una cadenita, pues pasa una generación, viene otra generación y es lo mismo.
porque es un círculo vicioso que pues solamente Dios lo puede romper. Ahí es donde la palabra de Dios entra a renovar nuestros pensamientos, a ver qué es realmente la voluntad de Dios, y empezamos a conocer qué viene siendo el rol de lo que es ser un padre. Y pues tenemos el mayor ejemplo, nuestro Padre Celestial. Entonces, esto que les voy a compartir pues es acerca del mejor ejemplo que es Él. Pero independientemente de todo eso, me gustaría que vayamos a Efesios 6. Y me avisan cuando estén ahí. Efesios 6, vamos a leer versículo 2 al 4. Efesios 6, del 2 al 4. Amén. Bueno, Efesios 6, 2 al 4 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Hasta ahí. Este es uno de los mandamientos que Dios les había dado a Moisés. Y aquí en Efesios se vuelve a repetir este mandamiento. Como les digo, cada uno de nosotros ha pasado diferentes circunstancias, pero independientemente de todo eso, la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a que honremos y respetemos a nuestro padre y a nuestra madre. Muchas de las veces pues yo hablo por mí, ¿verdad? Pero mi papá no conocía del Señor. Entonces, pues, ¿qué puedes esperar de una persona que no conoce del Señor? Pues no tiene conocimiento de la palabra. Entonces, pues, ahora gracias a Dios, pues mi papá ya es salvo. Entonces, pues las cosas ya son diferentes. Pero esto es como les digo, uno como hijo, independientemente de lo que haya pasado, nuestro deber es perdonar y respetarlo. Muchas de las veces podemos tener un padre que aún no es cristiano, pero aún se tiene que respetar. Muchas veces he escuchado predicaciones donde dicen: si tu padre o tu madre no son cristianos, no les hagas caso. Y el que no deje padre y madre y esto y lo otro, no quiere decir eso. ¿Ok? Porque eso hace que el pueblo de Dios se confunda. El mandamiento de Dios es: amarás a tu padre y a tu madre, que los honres. No está diciendo que hagas lo que ellos te digan, ¿sí? Si tú honras y respetas a tus padres dentro de lo que Dios dice, eso es lo que Dios nos pide hacer. Ya que si ellos nos obligan a hacer prácticas en contra de la palabra de Dios, pues ahí sí, papá, mamá, te respeto, te amo, pero eso no lo voy a hacer. Eso no puedo. ¿Por qué? Porque tengo un padre que va por encima de todo. Ahí es donde nosotros tenemos que tener esa convicción. Y como les digo, saber qué es lo que la palabra de Dios nos dice y por qué nos lo dice. Entonces, pues nuestro deber como hijos es perdonarles, amarles y pues seguir adelante. Y así es esta manera que pues algún día vamos a poder ganar a nuestros papás. Y pues me pueden acompañar a Juan, Evangelio de Juan 1:12. Amén. Juan 1:12 al 13. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de que sean hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Quién es hijo de Dios aquí? Creemos por fe que todos somos hijos de Dios.
¿Por qué? Pues ya sabemos, porque hemos recibido el regalo de la vida eterna. Hemos aceptado el sacrificio que Dios entregó a su Hijo unigénito para que nosotros tuviéramos vida. Entonces nosotros ya hemos arrepentido de nuestra vida pasada y hemos conocido el amor de Dios, por lo cual Él nos ha adoptado como hijos suyos. Sabemos que Dios creó al ser humano. Todos los seres humanos somos creación de Dios, junto con todo lo demás. Pero ya sabemos que el pecado nos dividió de la presencia de Dios, por lo cual esa es la razón de que Él tuvo que entregar a su Hijo para que nosotros volvamos a tener esa comunión. Entonces, nosotros somos hijos de Dios adoptados, lo cual, pues solamente les doy un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona adopta a un hijo? Esos hijos comienzan a conocer al Padre, ¿verdad? Entonces nosotros, como hijos de Dios, comenzamos a caminar con Dios. Pero, como les digo, muchas de las veces uno viene con heridas, uno viene con pensamientos, con ideas acerca de un Padre. Entonces viene uno a Dios y a veces sigue uno teniendo eso inconscientemente, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios donde no tenemos nada que esconderle. Y tristemente uno viene con ideas de que, ay, si le cuento a mi papá esto, pues se va a poner bien bravo, se va a enojar, me va a gritar, me va a pegar, me va a patear, me va a sacar. Y esas ideas inconscientemente uno ya las trae. No le digo a mi papá, mejor le digo mamá. Y eso es lo que pasa cuando uno viene a Cristo a veces. Uno sigue con ese pensamiento de que, y pues ando mal, ando en pecado, si me acerco a Dios a lo mejor ando enojado. Y son cosas, ideas que uno tiene, pero no es de la manera que Dios es así. Dios es un Dios de amor y de perdón. Y la manera que Dios ve las cosas es totalmente diferente a nosotros. La palabra de Dios dice que Él nos ve como si fuéramos Cristo. No porque nosotros seamos libres de pecado, sino porque Él pagó por nosotros. Entonces, nosotros ahora tenemos libertad por medio de Cristo de acercarnos a Él y decirle Padre. Decía Pablo que le llamemos a Dios también Abba Padre, que significa como papito. O sea, una manera cariñosa de llamar a papá. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestros hijos están así, que se acercan a uno con ternura? ¿Acaso uno por allá los desprecia o les hace malos? Uno sabe que tal vez hemos pasado cosas así, pero Dios no es así. Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón, y Él siempre está ahí para cualquier situación en que estemos pasando. Eso es algo que nosotros debemos de tener bien claro, que sin importar la situación que uno esté pasando, uno puede tener esa confianza de acercarse a Dios. Como les digo, muchas de las veces pues Satanás actúa de esa manera, en de que avienta dardos a nuestra mente que son puras ideas que no son ciertas. Un ejemplo, ese que les di. A veces uno dice, y pues no he orado, o no he leído la Biblia, o ya no he ido a la iglesia y cosas así. Y uno mismo piensa que eso es suficiente para apartarme y ya no hablar con Dios. Lo cual, pues eso es algo contrario, porque la palabra de Dios dice que si hemos cometido pecado o si hemos hecho algo, dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, son simplemente ideas, pero siempre, en todo tiempo, la voluntad de Dios será tener comunión con nosotros.
o más bien que nosotros tengamos comunión con Él. Él siempre va a estar ahí para nosotros y es algo que nosotros tenemos que tener esa convicción y saber eso, de que Él es un Padre confiable. Les quiero compartir acerca de cómo, como les digo, uno antes de conocer a Dios, de conocer su palabra, podía uno haber tenido inseguridades, complejos y cosas que se puede decir le llaman palabras afirmativas acerca de nuestro Padre hacia nosotros. Muchas de las veces lo único que escuchábamos de papá o de mamá eran simplemente: mira nomás, haces todo mal, no te sale nada, no sirves para nada, y puras palabras negativas. Pero, como le digo, todo eso son ideas que se van haciendo uno en la mente, pero al comenzar a leer la palabra de Dios, empieza a ver uno algo totalmente diferente. Yo me acuerdo en un tiempo, cuando comenzaba a leer la palabra de Dios, pues uno así andaba muchachillo y pues creyendo ideas de los amigos y esto y lo otro y puras ideas. Y uno siempre está buscando con qué identificarse, siempre buscando identificación. Y como dicen, si uno no lo encuentra con papá, lo va a ir a buscar a donde alguien más te lo diga. Pero cuando comencé a leer la palabra de Dios, empecé a ver que Dios decía que Él lo conocía a uno desde antes del vientre, que Él ya te conocía, que Él ya te amaba, que Él, aunque uno hubiese cometido pecado, Él se entregó por uno. Empiezas a ver que hay alguien que te ama mucho más allá de cualquier cosa que uno haya hecho. Entonces, esto es algo donde uno empieza a encontrar una identidad, porque, como les digo, las faltas de identidad y todo eso proviene pues de problemas familiares, lo cual el Señor lo cubre. El Señor lo cubre de esta manera porque uno empieza a conocer a Dios, empieza a conocer su palabra, todo lo que Él ha hecho por nosotros, sigue haciendo, y lo que Él ama al mundo. Entonces, cuando uno conoce el amor de Dios, ya no hay nadie que lo llene, solamente Dios. Como les comento, uno antes buscaba llenar esos vacíos, tal vez con alcohol, tal vez con droga, tal vez con mujeres, o X vicios. Pero esos eran vicios que llenaban ese vacío por un rato. Y después viene el vacío y vuelve lo mismo, y vuelve lo mismo. Y de ahí no sale. Cuando encontramos a Dios, y Dios dice que Él nos ama tal como somos, que Dios entregó su vida por nosotros, empiezas a decir, bueno, pues si yo tengo que quedar bien con Dios solamente, pues qué me importa lo que sea popular, qué me importa todo lo demás. Ya no te interesa. ¿Por qué? Porque has conocido lo que realmente Dios piensa de nosotros. Y esto es algo súper importante porque yo es algo que siempre me gusta compartirle a amigos o familiares pues de mi edad, cuando pues ellos dicen, pues yo mira cómo ando y esto y lo otro, disfrutando. Y yo digo, bueno, pues eso crees tú. Digo, pero un día te vas a casar, un día vas a tener hijos, un día vas a morir y vas a estar frente a Dios, ¿y qué le vas a decir? Porque todo lo que uno haga como joven, ciertamente va a llegar el día que se avergüenza. Y ahí es donde dices, bueno, valió la pena haber hecho esto, haber hecho aquello. De todo uno va a dar cuentas. Y es ahí
donde pues encuentra uno refugio en este Padre Celestial que pues nos llena de todo eso. Es muy importante que desde niños seamos instruidos en la palabra de Dios, precisamente por eso. Porque cuando un niño crece instruido en la palabra de Dios, él ya encontró su identidad. Su identidad está en Cristo y está firme, porque ya sabe lo que Dios piensa de ese niño. ¿Cuántos niños podemos ver aquí que dicen que Jesús los ama? Y si tú entiendes que Jesús te ama, que andas buscando el amor de otras cosas. Y ahí el problema, y ahí la importancia de uno como papá. Porque ciertamente uno pues trabaja y siempre anda pues bien cansado. Siempre anda bien cansado, pero pues yo creo firmemente que Dios por algo nos hizo varones y nos dio, se puede decir, más fortaleza física, más aguante y todo eso precisamente por eso. Porque la responsabilidad de nosotros como varones es bien pesado llegar a completar las cosas que Dios demanda de uno como cabeza. Porque ciertamente, pues uno como varón tiene que trabajar, tiene que llegar a casa y cumplir con responsabilidades de la esposa y de los hijos. Y todo eso requiere tiempo. Y pues yo pienso que todos siempre llegamos bien cansados, ¿verdad? Llegamos a la casa ya con ganas de nada más comer y acostarnos, pero todavía hay que atender a la esposa y hay que pasar tiempo con los niños. Y a eso súmenle que todavía entre semana hay que venir a la iglesia a veces. Entonces es una labor bien pesada, pero precisamente por eso Dios nos hizo varones, para aguantar, para seguir ahí adelante terqueando hasta la meta. Así como Pablo decía, yo prosigo a la meta, ¿verdad? No, pues ciertamente es difícil, la verdad sí es difícil. Pues quién no se cansa, quién no desmaya, pero nuestra fortaleza tiene que estar en Dios. Yo a esta semana, pues meditando en todo esto, yo dije, no, pues yo pienso que qué fácil pues como los incrédulos que pues nada más pues solamente viven pues para trabajar o así, no dedican tiempo a nada más, solamente a trabajar, y es su vida completa eso. Y dije, no, pues así que fácil. Y escuché la voz de Dios dentro de mí que dijo, pues si no me tienes a mí, entonces ¿yo qué? O sea, Dios, la palabra de Dios dice que Él multiplica las fuerzas al cansado. O sea, cuando nosotros tenemos en nuestro corazón propuesto dar ese esfuerzo para cumplir con las responsabilidades que Él nos manda, Él nos va a dar las fuerzas. Él nos va a ayudar, nos va a dar la sabiduría para cumplir con esas demandas que requiere ser un buen padre. Porque sí, es como les digo, cada una de las cosas que demanda ser padre son fundamentales. Y cada una de esas cosas va a llevar a una buena recompensa en un futuro. Porque ciertamente la palabra de Dios dice que el que no provee para los suyos, pues es peor que un incrédulo. O sea, una persona que no trabaja y dice, no, pues la Biblia dice que no te afanes por lo material y que este y que el otro, y es un pretexto pues para flojonear. La palabra de Dios dice que eso no. Uno sí tiene que trabajar y esforzarse y hacer las cosas bien, pero no dejando de lado todas las demás responsabilidades. Entonces, si nosotros nos enfocamos en instruir a nuestros hijos con las bases bíblicas, no es una garantía que nuestros hijos no se equivoquen. ¿Por qué? Pues todos tenemos pecado.
¿qué no nos puede hacer caer? Ciertamente somos débiles y pues cuando menos uno acuerda, pues cae. Y no es excepción para nuestros hijos. Pero algo que la palabra de Dios sí garantiza es de que cada semilla de Él que sea sembrada va a dar fruto. Tarde que temprano va a dar fruto. Entonces, nuestro trabajo como padres es esforzarnos y ser esa muestra para ellos. Porque, como les digo, eso es algo fundamental de un padre. Un padre es el que pone la muestra, pues obviamente con el ejemplo. ¿Y cuántos de nosotros, yo pienso que, pues la mayoría podemos decir que nuestros padres fueron bien trabajadores? Yo veía a mi papá, nunca estaba parado, todo el tiempo. Fin de semana, haciendo cosas y haciendo esto, haciendo aquello, siempre ocupado. Pero que yo me acuerde que él haya jugado conmigo, muy raro. Todo era, vente, vamos a hacer esto, vente, vamos a hacer aquello. Y ahora, hoy en día, digo, bueno, pues, a eso que yo veía de niño mal, pues hoy en día sirvió para un bien, pues, porque como quiera uno, pues, se enseña a andar activo, a andar haciendo cosas. Y digo, pues no está de todo mal, pero uno tiene que entender también que los niños requieren su tiempo, especialmente para divertirse, para jugar un rato, llevarlos a jugar pelota o dar un paseo. Y todo eso son recuerdos que los niños van a tener para siempre. Y esa recompensa es algo que ¿con qué lo vas a recuperar? Eso es algo que siempre me repito yo mismo, digo, se me está yendo la vida en esto, se me está yendo la vida en aquello. Y dice uno, ay Dios, dame sabiduría, dame fuerza para organizarme, porque es muchas cosas. Y es algo que uno tiene que valorar, ese tiempo que uno le dé a sus hijos. Porque como les digo, un día van a crecer y pues ya no vuelven a ser niños, ya se van, hacen su vida, pero es algo que ellos siempre van a tener en su mente. Recuerdo cuando papá o mamá jugaba conmigo, íbamos para acá, íbamos para allá, pero pues muchas veces uno se desenfoca de esas cosas y son simplemente detalles, pero son detalles que no tienen ningún costo. El costo que tiene es que nosotros nos hagamos a la imagen de Dios, así como Cristo. La palabra de Dios dice que nosotros como maridos debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y de esa manera, nosotros como padres tenemos que aprender a hacer eso, a sacrificar nuestras fuerzas, nuestro todo, pues, para que eso que hagamos nosotros tenga un buen fruto. El día de mañana o pasado va uno a ver ese fruto, porque vas a ver tus hijos o tus hijas con un buen matrimonio fundamentado, tus nietos, todo en orden de Dios. Pero, pues como les digo, es algo que ciertamente es difícil, porque si fuera fácil, pues todo el mundo lo haríamos. Pero es algo que requiere la fortaleza que solamente viene de Dios. Es algo que nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón y decir, Padre, yo quiero cumplir con lo que tú me dices, porque yo sé que lo que tú me estás diciendo es por mi bien. No siempre, pues, como les digo, no va a ser fácil, pero requiere, todo lo bueno cuesta. Todo lo que vale es a largo plazo. No va a ser de un día para otro o ya le digo a mi hijo, no, pues pórtate bien y esto y lo otro y ya se va a portar bien. Todo va a requerir tiempo, todo va a requerir una instrucción, pues. Y yo pienso y veo que el mejor padre, el mejor maestro y entrenador de nuestra vida, pues es Dios.
porque todo esto que les estoy relatando es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos ha dado todo este libro lleno de instrucciones, lleno de ejemplos, de cosas que han vivido en el pasado, pero se ven hoy. Y dices, ¿cómo es posible que esto pasó hace 1000 y tantos años, 2000 años o más? Y hoy en día, pues se ve a flor de piel todo. O sea, ¿quién puede explicar la vida del hombre mejor que este libro? Si es como un espejo, todo lo que uno lee en esta palabra está relatándolo a uno. Entonces, esto me es suficiente para creer en este libro. Es palabra viva y es palabra que nos instruye en todo. Esto podemos ver cómo la palabra de Dios nos enseña absolutamente de todo. Es el manual del ser humano. Y ahí podemos ver que así como dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y sabemos que Jesús representa el pan. Pero también otra cosa que representa el pan es la Biblia. Y ahí nos damos cuenta que la esencia misma de Dios incluye todo. Y podemos ver el amor de Dios tan grande porque es como su misma palabra dice, que un padre que no instruye, que no reprende a su hijo, no lo ama, lo aborrece. Pero la palabra de Dios nos fue dada precisamente para eso, para corregirnos. ¿Qué nos está mostrando ahí Dios? Que Él nos ama tanto, que absolutamente de cada detalle aquí nos instruye. Cómo ser padre, cómo ser esposo, cómo ser hijo, cómo ser abuelo, cómo trabajar, cómo ser siervo, cómo ser patrón, todo, absolutamente. Y si nosotros no tomamos estas herramientas que Dios nos está dando, pues estamos despreciando el regalo más precioso que Él nos ha dado. Entonces, tenemos que aprender a conocer a nuestro Padre. ¿Sí? Él nos ha dado pues absolutamente todo. Nos ha dado su amor, nos ha dado su Hijo, su palabra. Y es algo que pues, ¿con qué le puede uno pagar? Más que con su vida. Lo único que uno puede entregarle a Dios es nuestra vida. Y parte de nuestra vida pues es el tiempo. Es algo que debemos de meditar todos en eso. ¿Cuánto realmente Dios me ama? Si uno se pone a ver todo lo que ha pasado en su vida, paso a paso, cosas, dices, pues no cabe duda que la mano de Dios siempre ha estado en todo. ¿Cuántas cosas Dios nos ha librado? ¿Cuántas cosas Dios nos ha sacado de hoyos, de todo, de tribulación? Y pues es bien importante eso, y que conozcamos los atributos de Dios. Algunos de ellos aquí los puse, que Dios es amor, Dios es justo, Dios es piadoso, Dios es consolador. Y es como lo que les decía, absolutamente cualquier situación que uno se encuentre está abierto a acercarse a Dios. Ya sea que se acerque uno a Dios con arrepentimiento, ya sea que se acerque uno a Dios con alegría, ya sea que se acerque uno a Dios para escuchar palabras de aliento. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, les gusta leer los salmos, pero los salmos está lleno de palabras de aliento, palabras donde se encontraba en persecución, donde se encontraba en tantas cosas,
Pero siempre dice, pero Dios es mi salvación, pero Jehová me ha sacado del hoyo, pero Jehová me ha levantado. Siempre Dios hace todo. Me gustaría que me acompañen ahí a Salmos 27:10. Ahí están. Dice Salmos 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Este es un versículo bien clave también, porque como les digo, pues siempre Dios nos da una palabra de aliento. Siempre su propósito pues no es destruirnos, y mucho menos a nosotros como sus hijos. Nosotros ya le hemos recibido y somos hechos hijos suyos. Entonces, sin importar la situación que uno haya vivido o que esté viviendo hoy en día, aquí como dice, aunque mi padre o mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Eso es una palabra bien importante, porque pues ¿cuántas veces no sucede eso? Que uno viene al conocimiento de Dios y uno anda en el camino de Dios y dice, bueno, pues ya yo pienso que todo tiene que marchar bien, pero vienen persecuciones, vienen pues la misma familia lo ataca a uno, o muchas veces hasta los padres pueden llegar a decir, no, ahora sí ya te desheredo, o te esto, o te aquello, porque ya te cambiaste de religión, ya hiciste esto y aquello. Pero he aquí que aquí está esta palabra: aunque pase lo que pase, Dios siempre va a estar con nosotros. Él es un Padre que no cambia en su parecer. Nosotros, como le decimos, nosotros tenemos pecado y estamos propensos a fallar, pero Dios nunca falla. Nosotros de repente podemos enojarnos y decirle, no, pues X razón a un hijo, pero Dios no. Dios, pase lo que pase, nos podrá reprender, nos podrá traer a raya, pues, pero nunca su intención es abandonarnos. Siempre su intención es que nosotros regresemos a sus caminos. Entonces es bien importante eso, que siempre recordemos que pase lo que pase, siempre tenemos un Padre que está ahí para nosotros, cualquier sea la situación. Y como les digo, más que nada, que eso les enseñemos a nuestros hijos, pero también uno practicándolo. Porque pues yo pienso que a mí me pasa, pues día a día se encuentra uno con situaciones apretadas y todo esto, y le piensa uno y dice, pues ¿cómo le haré? Y pues si Dios es todopoderoso, Él es experto en sacarnos de esas situaciones. Y precisamente muchas veces Dios utiliza esos problemas para sacarnos a flote. Porque a veces pues uno está muy cómodo, todo va muy bien. Dios nos empieza a apretar y empieza a decir, acuérdate de quién soy yo. Nos aprieta, nos afligimos, clamamos a Él y dice, aquí estoy. ¿Para qué lo hace? Para que nosotros sigamos teniendo ese corazón humilde delante de Él. En el momento que uno piensa que puede seguir haciendo las cosas bien, que uno anda bien, es el mejor momento para que uno caiga. Dice la palabra de Dios que después de, ¿cómo dice? Después de la altivez de espíritu viene la caída.
Y así pasa, uno se puede llegar a confiar y cuando menos se lo espera uno cae. Siempre uno tiene que tener mucho cuidado y aprender a discernir cada situación que uno está viviendo, precisamente por eso. Porque ahora sí que, como dicen, el peor enemigo de uno es su misma carne. Cuando uno se empieza a confiar, cae. Y ahí es donde uno tiene que aprender a discernir cuando uno se está saliendo del camino de Dios. Y como les digo, si nuestros hijos ven que en esas situaciones apretadas, que en todo ese tiempo uno clama a Dios y Dios responde, ¿qué es lo más probable que ellos hagan? Lo mismo. ¿Por qué razón Jehová le decía al pueblo que le repitan lo que habían hecho con Moisés en el Mar Rojo? Para que siempre estuvieran recordando el poder de Dios. Dice, repíteselos, y cuando los saqué de Egipto, y recuérdales y diles. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que nosotros debemos de estar repitiendo a nuestros hijos, diciéndoles cómo Dios nos ha sacado, cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios siempre ha estado ahí. Porque como dicen, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si nuestros hijos escuchan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ellos van a creer lo mismo. Es bien importante esto. Y también pues que nosotros vigilemos por el alma de ellos, porque ciertamente pues ellos son en cierta parte, se puede decir, inocentes en muchas cosas, porque ellos están chicos todavía, no entienden muchas cosas, pero ya decía el hermano Cristian entre semana en lo que compartió, que cada decisión que uno tome y cada cosa que uno haga afecta a todos y principalmente a nuestra familia. Si nosotros como papá andamos mal, es probable que nuestros hijos también van a andar mal, porque estamos descuidando ahora sí que el huerto que Dios nos ha dado. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como varones. La palabra de Dios dice que nosotros somos sacerdotes de la casa, o sea que nuestro trabajo es tratar de mantener la casa limpia de pecado, de cosas que no le agradan a Dios. Siempre estar vigilantes, pues. Y de esta manera, pues, como les digo, la recompensa que vamos a tener un día con nuestros hijos va a ser eso. Una de las cosas bien importantes a nosotros vigilar con ellos es su estado espiritual, como les digo. Que nosotros oremos para que ellos sean niños con un corazón humilde ante Dios, que lo reconozcan como todo. De esta manera, pues ellos van a comenzar a caminar en sus caminos, a querer servir en la iglesia y todo eso. Porque muchas de las veces uno se enfoca más simplemente en lo terrenal, que como les digo, está bien, pero sin dejar de hacer lo otro. Está bien que ellos pues tengan sus sueños de aquí de un trabajo, de un deporte, de cualquier cosa. Es muy bueno, pero siempre sin olvidarse de que necesitan a Dios, porque siempre vamos a necesitar la sabiduría de Dios para hacer cualquier cosa en la vida, ya sea para estudiar, ya sea para cualquier cosa. Entonces uno tiene esa responsabilidad, enseñarle esos estatutos a nuestros hijos, siempre la confianza en Dios y el buscar a Dios. Entonces, pues es todo lo que les comparto el día de hoy, y me gustaría, si se pueden de pie, vamos a orar por todos los padres.
Padre, te queremos dar muchas gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres nuestro Padre celestial que nos has amado tanto. Y cada día tú nos muestras el camino en que debemos de andar por medio de tu palabra. Te agradezco mucho por cada uno de los varones, cabezas de hogar. Te pido que nos des sabiduría, que nos ayudes a tratar con las situaciones que vivimos día a día. Que tú nos des las fuerzas, Padre, para cumplir con lo que tú nos mandas. Porque ciertamente el labor es cansado, pero el fruto que tendremos algún día va a valer la pena. Va a valer la pena que algún día veamos a nuestros hijos caminando en tu palabra, a nuestros nietos, y eso será de grande bendición. Te agradecemos mucho por las familias, por nuestras esposas, nuestros hijos. Bendice, Padre, a los hermanos que no pudieron llegar el día de hoy. Que bendiga a su familia también, su hogar, su trabajo, que les dé salud. También por el pastor Ramiro, pastor Israel, sus familias, sus esposas. Bendíceles, Padre, y te pedimos que guardes también el trayecto de regreso a casa del pastor, que pueda llegar con bien, que haya tenido tiempo de muy buena calidad y que haya disfrutado de su familia, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pedimos que nos dé la fortaleza para esta semana más y que siempre estemos confiando en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.